Publicita en Radio Salud. Comunicate a nuestra producción. 11 58 87 22 22. Bueno, vamos a arrancar este programa, ya lo estoy viendo, estoy en comunicación con un querido amigo de esta casa que hace un tiempito que no conversamos con él, es el doctor Juan González Grima, quien es médico cardiólogo, máster en ecocardiografía, cofundador de Medical Center. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Todo bien, por suerte. Bueno, quiero decir que soy una especie de fan del doctor, porque me comparto mucho las cuestiones que tienen que ver con la visión de la salud en general que tiene él, y hace posteos muy interesantes, por eso lo súper recomiendo para que lo puedan seguir en Instagram al doctor Grima. Dale, bueno. si me quieren seguir, le paso el Instagram, es doctor.juangonzalezgrima, el Instagram para poder seguir. Ahí está, perfecto. Bueno, Doc, ¿por qué me ha propuesto este tema, el de las valoraciones prequirúrgicas o prequirúrgicos? ¿Por qué propongo este tema? Porque es un tema que la mayoría de las personas van a pasar en algún momento. Es un tema en el cual también se cometen muchos errores muy, muy simples, sabiendo la preparación que tiene que tener. Y es un tema también muy importante, que sirve para muchas instancias de salud en la vida de un paciente. Cuénteme, doctor, en términos sencillitos para que la gente entienda, el público que no es profesional de la salud, de qué estamos hablando y por qué radica la importancia del tema este. Suponete que por algún motivo tenés que someterte a un procedimiento quirúrgico Sí. de cualquier tipo. Sí. El procedimiento quirúrgico va a tener riesgos implicados. Todas las cirugías en medicina tienen un riesgo mínimo o más grande, pero todas tienen un riesgo, cualquier sea. El riesgo puede ser de la cirugía en sí, como puede ser un sangrado, una complicación, que todas las cirugías ninguna está exenta en realidad de tener una complicación de ese tipo, o el riesgo de la misma anestesia que se utilice en la cirugía, en el caso de que se utilice anestesia. Entonces, cuando eso sucede, el cirujano que nos envía a un paciente a nosotros los cardiólogos para que le hagamos una valoración prequirúrgica o una valoración cardiovascular para tomar una conclusión entre el riesgo de la cirugía, el riesgo de la anestesia y las condiciones del paciente para soportar esa cirugía o esa anestesia, para calcular los riesgos y minimizarlos lo más posible en el caso que sean minimizables, para sacar una conclusión, si ese paciente va a operarse con responsabilidad o va a someterse a un riesgo muy grande más que el de la cirugía. Por ejemplo, hay cirugías muy pequeñas, muy simples, que no imponen un riesgo grande para el paciente, como son una cirugía de cataratas, para un señor grande que se va a someter a una cirugía de cataratas. Anestesia la cirugía local. de cataratas, claro, es una cirugía que se realiza con anestesia tópica local con gotitas, es una cirugía que dura entre 10 y 20 minutos, que no tiene prácticamente sangrado, el paciente lo hace despierto, sin anestesia general, entonces es una cirugía de muy bajo riesgo. Sería muy raro que un paciente pueda tener una complicación cardiovascular o de sangrado en una cirugía de cataratas. Sí. Pero después hay otras cirugías grandes, como por ejemplo una cirugía por un cáncer de colon, una cirugía pulmonar, una cirugía cardíaca, que al cuerpo le imponen un riesgo más grande. Imponen una situación que se llama en medicina de estrés. Y no solamente significa estrés en cuanto a lo emocional, estrés en el cuerpo significa un estado de incertidumbre, un estado que el cuerpo tiene que soportar para llevar a cabo esa cirugía. Por ejemplo, puede ser porque en la cirugía se vayan a producir sangrados, y esos sangrados va a hacer que el corazón tenga que latir más rápido, más fuerte, someterse a una especie de estrés para poder mantenerse vivo, básicamente. Lo mismo va a pasar con la anestesia, cuando se ponen dosis de anestesia altas o prolongadas, hay un estado de vasodilatación en el cual la presión arterial puede disminuir. También hay pacientes que tienen... Sí. Digo, perdón, doctor, que lo corte, ¿no? Porque a mí me han operado con anestesia general, incluso cuando uno está anestesiado, el estrés igual sigue corriendo por nuestras venas y sigue haciendo su trabajo por más que uno esté dormido, digámoslo. En realidad, a lo que nos referimos nosotros en el estrés es el estado de alerta del cuerpo en lo que es la parte inflamatoria, en la parte de coagulación, la parte del mantenimiento hemodinámico.
no en la parte emocional. Nosotros, como sociedad, estamos acostumbrados a utilizar la palabra estrés en cuanto a lo emocional, pero el médico lo utilizamos en la parte física también. El estrés es un estado de alerta para el cuerpo y suponete, imaginemos una cirugía grande en la cual hay que cortar una arteria de un órgano para poder realizar una cirugía. Ese corte de la arteria puede producir un sangrado, esa pérdida de sangre en contexto de una anestesia que disminuye la presión arterial va a hacer que el corazón tenga que latir durante mucho tiempo a una frecuencia cardíaca alta, con una presión que tiene que suplantar la hemorragia, es decir, va a liberar catecolaminas, es decir, va a acelerar un poco, por así decir, y en ese aumento del trabajo cardíaco, un corazón que está sano lo va a poder llevar a cabo probablemente, pero un corazón que tiene algún problema previo, como una cardiopatía, como una arteria tapada, como una válvula muy enferma, va a hacer que ese estrés transitorio de la cirugía sea muy riesgoso y pueda causar infartos, arritmias o incluso la muerte. Entonces lo que queremos hacer es diagnosticar previamente estas posibles cardiopatías para, en el caso que la podamos tratarlas, o en el caso que concluyamos que la cirugía va a ser muy riesgosa para el paciente, contraindicar la cirugía o dilatarla en el tiempo. Claro, aquí lo que se analiza entonces, por lo que entiendo, es el riesgo-beneficio de la intervención quirúrgica. Exactamente, entonces todos los días nosotros lo que hacemos es evaluar riesgo y beneficio. Muchas veces hay cirugías que son sumamente necesarias para el paciente, entonces tenemos que tomar decisiones súper importantes como decir, bueno, un paciente que tiene un cáncer, que tiene que operarse sí o sí, porque ese cáncer sabemos que tiene una posibilidad muy alta de terminar con su vida, y cuando hacemos el prequirúrgico terminamos encontrando que ese paciente concomitantemente también tiene, por ejemplo, las arterias del corazón enfermas. Entonces estamos en una encrucijada entre darle el acto prequirúrgico, el riesgo de que el paciente pueda tener un infarto en el quirófano y morir por eso, o no dejarlo operar y que el paciente pueda morir por el cáncer. Entonces son decisiones difíciles a veces. Lo que hacemos es tratar de disminuir el riesgo lo máximo posible, independientemente de que sea imposible, lo disminuimos lo máximo posible. Por ejemplo, podemos llevarlo a hacer un cateterismo y colocar stents que no necesitan tanto tiempo de antiagregación plaquetaria doble y operarlo no ya, pero quizás en un par de semanas con un stent nuevo colocado en el corazón. Claro. O, por ejemplo, para darte un ejemplo, para disminuir los riesgos. Y estoy hablando a nivel cardiovascular, también hay complicaciones o cosas que se pueden prever desde el punto de vista, por ejemplo, neumonológico, como los pacientes que tienen EPOC o asma, prepararlos bien para una cirugía, para la anestesia y para la intubación orotraqueal, que es el respirador. Otro de los tantos motivos que hay para hacer prevención cardiovascular, ¿no? Metiendo y mechando un poquito el tema con esto. Aquellos que hacemos deporte y hace tantos años, bueno, de alguna manera estamos previniendo que se tapen las arterias, que se acumule colesterol, el sedentarismo, la obesidad y todo este tipo de cuestiones que son tan importantes. Pero aquí le agregamos otro motivo, que no muchas veces lo hemos conversado en el programa, que es ante una eventual cirugía, eventual digo, porque surgió, no la esperaba, y está con alguna problemática cardiovascular. Por eso digo qué importante que es la prevención en este sentido también, ¿no? Por este motivo, entre otros. Sí, muchas veces los prequirúrgicos son la primera llegada de un paciente del consultorio, y en ese mismo prequirúrgico encontramos un montón de cosas que nunca se habían controlado, que nunca se habían diagnosticado, y es la puerta de entrada del paciente para sus primeros controles. Doctor, a ver, cuando estamos hablando de la prevención cardiovascular, más allá de todos los factores que uno, en líneas generales, sabe y que se conversan, digo, un paciente, ¿cuántas veces al año, a partir de qué edad o por antecedentes familiares, debería hacerse un control? Digo, esto igual entra en los chequeos clínicos anuales, los que se los hacen, ¿no? Sí, es una buena pregunta y aunque no parezca, es mucho más difícil de responder de lo que parece. Nosotros los médicos, aunque la gente no lo sepa, no contamos con guías para todos los controles de salud. Es decir, no tenemos escrito cada cuánto tiempo hay que controlar a un paciente, aunque no parezca. Sí, para algunas enfermedades o patologías específicas te dice que a cierta cantidad de tiempo hay que hacer un estudio para controlar la progresión de tal enfermedad. Pero en general es muy, muy difícil de responder. Lo más fácil, lo que tenemos instaurado todos los médicos, es que por lo menos necesitamos ver los pacientes una vez al año. No te digo el cardiólogo, pero el médico de cabecera, por lo menos sí, y que después de última vaya decidiendo en base a las patologías previas del paciente, si tiene que consultar con algún especialista o no. En mi caso, que soy cardiólogo, los pacientes, por ejemplo, hipertensos,
con tratamiento y que tienen más de 2 drogas de tratamiento antihipertensivo, por ejemplo, me gusta verlos 2 veces al año, una vez en el verano cuando hace mucho calor y una vez en el frío cuando hace mucho frío. Bien. Un ejemplo. Para ajustar medicación, quizás. Claro, porque en el invierno la presión suele estar un poco más alta y ahí tendremos que aumentar un poquito las dosis o aumentar pastillas para el tratamiento de la presión, pero en el verano, con el calor extenuante, se produce un estado de vasodilatación y la presión arterial baja bastante. Entonces muchas veces tenemos que sacar pastillas porque los pacientes están con la presión muy baja y se marean, se sienten mal, se sienten con fatiga o incluso pueden desmayarse. Bueno, doctor, por lo que estoy escuchando y por lo que, a ver, pienso, ¿no? Porque me ha propuesto este tema es que se encuentra con muchas sorpresas, no usted, quizás el paciente, a la hora de una cirugía y dice, che, esto nunca sentí nada y tengo esto, ¿puede ser? Uh-huh. Sí, pasa muchas veces. Otra vez pasa que el paciente cree que la patología que tiene es aislada y no repercute en otras cosas. Por ejemplo, un paciente que se va a operar de cataratas porque tiene diabetes, lo cual le aumenta el riesgo de padecer cataratas. Y se va a hacer un control cardiovascular y los pacientes diabéticos también tienen un montón de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Y ahí encontramos otras patologías asociadas. Te cuento un ejemplo, por ejemplo, Sí. que subí hace poquito al Instagram. Un hombre que vino a hacerse un prequirúrgico para hacerse un bypass de miembros inferiores porque tenía las arterias de las piernas tapadas porque fumó muchísimo toda su vida. Y uno, cuando tiene una persona que tiene las arterias de las piernas tapadas, tiene que suponer también que el resto de las arterias de su cuerpo también pueden estar tapándose. Claro. Entonces lo manda a hacer una cámara gamma para poder estudiar cuánta sangre le llega al corazón y de esa forma imaginar o presuponer cómo están las arterias del corazón. Y le dieron que todas las arterias del corazón también están tapadas. Uf. Entonces esa persona en el camino de operarse de un bypass para las piernas se va a terminar operando muy probablemente de un bypass para el corazón, porque primero está su vida y después la de las piernas, entonces tenemos que priorizar la cirugía del corazón. Cambio de planes, claro. Cambio de planes, claro. malas noticias, pero cambio de planes. Insuficiencia venosa. No, arterial sería en ese caso. Arterial, perdón. Sí. Sí, muchas cosas para hablar sobre este tema tan interesante. Doctor, con respecto a lo que tiene que ver con la medicación, y como usted dijo, ¿no? Para la hipertensión. Mucha gente dice, bueno, me dieron esta medicación con tantos miligramos todos los días y quizás no vuelve más, o por mucho tiempo no vuelve. El cuerpo varía, las circunstancias de la vida varían. En este país no tener estrés emocional es imposible, de manera que hay que volver a rechequearse, ¿no? Si este país no te da tregua, lamentablemente, ¿eh? Pero bueno. Yo lo que les digo a los pacientes con el tema de la presión, que es uno de los problemas más frecuentes y de mayor consulta, es que las pastillas de la presión no curan la presión, simplemente la disminuyen. Y en ese camino de llevar una presión que está alta a una presión que está normal, uno tiene que encontrar la dosis indicada para cada paciente y la medicación indicada para cada paciente. Y esa dosis y esa medicación que uno encuentra cuando viene a la consulta del paciente, después de algunas consultas encuentra la dosis indicada y la medicación indicada, es la correcta en ese momento de su vida. Pero muy seguramente yo apostaría que de acá a 5 años o a 10 años no va a tomar la misma medicación. O va a tomar otra, o va a tomar otras medicaciones con esa misma medicación. Es decir, va a agregar pastillas. Porque con el tiempo, el eje hormonal que regula la presión arterial suele desregularse aún más. Con el tiempo, la rigidez de las arterias del cuerpo suele aumentar y con el tiempo la hipertensión suele ir progresando, independientemente de que nosotros estemos con tratamiento. Claro. El tratamiento lo que hacemos es disminuir los riesgos y el daño, pero la hipertensión con el tiempo va a ir progresando. Doctor Grima, por último, y agradeciéndole este contacto, que espero que sea más fluido, ¿cómo está viendo la salud cardiovascular en lo empírico, en su consultorio, en la cotidianidad, en general? Depende el grupo social, honestamente, porque... Social, si no etario. Social, sí. Etario yo diría que no tanto, depende social, porque verás en mis redes que muchas veces yo me quejo del tema educativo, y me quejo del tema educativo, y sigo opinando y sigo muy seguro de que la peor crisis que tenemos en la Argentina es educativa. Totalmente. ¿Y por qué jorobo tanto con la parte educativa? Porque las personas educadas, además de ser mucho más inteligentes al momento de votar, además de ser mucho más educadas en el buen sentido social,
son más escépticas, se cuidan más, dudan más de los médicos, dudan más del tratamiento, investigan, toman segundas opiniones, Sí, saben cuidar su salud, entienden las indicaciones médicas, entienden qué cosas tienen que hacer para su cuidado. Y uno se da cuenta en el consultorio terriblemente de eso. Cuando uno le indica una pastilla a un paciente que nota que tiene un nivel educativo bajo, lo único que hace el paciente es decir sí, 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 sale del consultorio y quizás no entendió cómo tiene que tomar la pastilla, quizás no sabe leer y uno se le da escrito y le explica y las personas con bajo nivel educativo no tienden a confrontar o a preguntar o a interrogar, entonces te dicen que sí, salen y terminan haciendo una cosa que es perjudicial para su salud. Ni hablar con la parte de actividad física, ni hablar ujú, con la parte de las medidas higiénico-dietéticas, que son las medidas que uno toma, que es fuera del tratamiento farmacológico. Eh, para mí, lo que es a nivel social, educativo, es fundamental. Uno se da cuenta, los pacientes que han estudiado y que tienen algún tipo de formación, cómo acaparan o cómo son un desafío para el médico, pero al mismo tiempo un desafío saludable, porque uno se da cuenta que le dice, bueno, tenés que hacer actividad física. Ajá, ¿y de qué tipo? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿En qué horario? ¿Y cuál es mejor para mí? Y te das cuenta que el paciente te pregunta, te interroga, porque realmente va a hacer lo que vos le pedís. En sí, está cambio, si vos le interesado, decís, sí. claro, en cambio, si vos le decís que tiene que hacer actividad física a una persona que no tiene un nivel educativo importante, habitualmente no lo hace. La tasa de sedentarismo en los niveles más bajos sociales es altísima, la Sí, tasa de obesidad en los niveles más bajos es altísima, la sí. tasa de dislipemia, de falta de cuidado de la salud, de hipertensión no controlada, de diabetes en los estados más bajos sociales es altísima. ¿Te acuerdas alguna vez que la expresidenta se hizo famosa por decir que la diabetes era una enfermedad de los ricos? Sí, sí, ¿Te sí, acuerdas de eso? Bueno, sí, todos sí. tienen diabetes en realidad, no importa El el grupo social, pero sí. sí te puedo asegurar, y sin citarte ningún estudio, sino citándote la experiencia simplemente, que los grupos sociales más bajos, al tener diabetes, son los grupos sociales habitualmente menos controlados, porque Ujú. educativamente no incorporan que tienen una enfermedad crónica que es muy importante, que les va a perjudicar su vida, que es importantísimo que no solamente que tomen la medicación y se coloquen las insulinas si hiciera falta, sino que también hagan actividad física y que se cuiden con la comida. Y es un Sí. grupo social que además tiene generalmente un estado económico más bajo y es más difícil Sí, adquirir las insulinas, las pastillas, etcétera, etcétera. sí, sí. La verdad que es un tema súper extenso y yo como docente corroboro con usted. Son datos duros que no son para ofender a nadie, simplemente son datos de la realidad, No, no, todo lo lamentablemente. contrario, todo lo contrario. Doctor, hasta muy prontito, si usted me lo permite. Me encantó la charla, ¿eh? Dale, dale, bueno, un abrazo fuerte. Un Buen abrazo día. fuerte. Ahí estuvo con nosotros el doctor cardiólogo Juan González Grima, hablando de datos, como yo decía recién, duros, que no son son para ocuparse y preocuparse también, si usted así lo cree, ¿no? Y me incluyo totalmente. Mensaje al 11 3000 1404. Ya venimos.